Bueno, un arresto que tendrá sus repercusiones, pero difícilmente sean más grandes esas repercusiones que las que tiene lo que hizo este hombre si efectivamente se ha encontrado culpable de haber difundido documentos clasificados. Aquí algunos detalles. Se llama Jack Teixeira, tiene 21 años y es miembro de la Guardia Nacional de Massachusetts. Es el principal sospechoso de filtrar los documentos clasificados y, según lo que están contando varios medios estadounidenses, al parecer él empezó a compartir esos documentos hace ya más de medio año con un pequeño grupo de amigos en Internet. Y quizás no era su intención compartirlos con nadie más, eso dicen algunos amigos, pero los documentos acabaron en otros grupos y salieron a la luz. Ahora hay muchas preguntas en el aire. ¿Cómo pudo extraer esa información? ¿Cómo pudo circular durante tanto tiempo en Internet sin darnos cuenta? Lo que ha dicho ya el Pentágono es que filtrarla ha sido un delito deliberado. ¿Cómo es el hombre que filtró los secretos que han puesto en jaque al Pentágono? Un amigo adolescente lo describe así en esta entrevista al Washington Post. Es un joven carismático que ama a Dios, la naturaleza y disparar armas de fuego. Se conocieron en un grupo en Internet, 25 personas unidas durante la pandemia. El que filtró los papeles era el líder del grupo y quería que fuésemos supersoldados. Empezó a transcribir y fotografiar documentos clasificados, algunos sobre las dificultades de Ucrania en la guerra, otros con información de inteligencia de países adversarios y aliados. Los compartió con sus amigos del chat. Esas fotos contienen también un rastro hacia él. Su amigo dice que ni era un agente ruso ni quería ser como Snowden. Sí hay algo de sentimiento contra el gobierno, pero como cualquier conservador. Durante medio año, solo su pequeño grupo leyó los papeles, pero acabaron en otros grupos y salieron a la luz. Biden le resta importancia al contenido. Me preocupa que haya ocurrido, pero no hay nada actual de gran alcance, dice. El Pentágono está evaluando cuánto daño puede suponer para Estados Unidos esta filtración y han limitado ya el número de personas con acceso a información clasificada. Habrá mucho para conversar de este tema en los próximos días. Hay una cantidad de cosas que han generado sorpresa. Un joven de 21 años que apenas hace unos meses no podía comprar una cerveza en un bar, tiene acceso a documentos de los más secretos que tiene el gobierno de la nación por ahora más poderosa del planeta. Secretos que incluyen cosas que pueden costar vidas en muchos países, secretos que pueden costar el deterioro, el resquebrajamiento, quién sabe si hasta la ruptura de relaciones con gobiernos que se enteran de que les están revisando los papelitos a escondidas, aunque se dicen aliados. Y por otro lado, lo que hemos conversado aquí previamente, es un hecho que todos los países tratan de averiguar cosas de enemigos y también de aliados. Es un elemento constante en lo que representa cualquier gobierno, este que está ahora y el que haya estado en el último siglo y medio en Estados Unidos. Me voy a otro tema, tiene que ver con una polémica ley estatal que abarca una cantidad de datos sobre migración. Hablo del estado de Florida, hablo de algo que en la práctica puede cambiar dramáticamente la situación y que entre tantas cosas transforma en delito penal algunas cosas que hasta el momento no eran consideradas de esa manera. Sobre todo, y esto va a generar otro lío en otras cortes, es probable que sea bloqueada esta ley porque técnicamente el gobierno federal es el que tiene la prerrogativa sobre lo que son políticas migratorias. Ya veremos. Por lo pronto, la oportunidad de conversarlo con nuestras invitadas. Mariela Jiménez es abogada, es republicana y, como comentábamos hace un instante, ha hecho mucha tarea con migrantes, incluyendo mucha tarea humanitaria. Bienvenida, un gusto. Muchas gracias, buenas tardes. Muy, pero muy amable. Ustedes conocen a Isadora Velázquez, abogada especializada en inmigración, analista demócrata y también alguien que ha hecho una cantidad de cosas para ayudar a que gente desesperada encuentre esperanza. Empiezo por el lado de quien teóricamente estará más cerca de lo que representa qué se está por hacer con esta ley. ¿Está de acuerdo con lo que se está planteando? Bueno, el tema migratorio es un tema bastante difícil y que, en mi opinión, no debiera ser politizado y mucho menos utilizarlo como una herramienta de criminalización y utilizar al inmigrante como una arma para la política. De igual modo digo que yo estoy a favor de la inmigración legal, estoy a favor de que se haga una pared, estoy a favor de que se tomen medidas en las fronteras y creo que inclusive mi colega aquí presente, porque seguramente como todos tenemos hijos, sabemos que
No todo lo que pasa por la frontera, mi familia es venezolana cubana, y les puedo decir que entiendo que muchos de los que pasan por ahí están dejando por detrás sus vidas, están dejando por detrás su seguridad y que necesitan hacer ese paso a un país que les brinde libertad y democracia como es este país. Pero de igual modo sabemos que hay muchos que pasan ilegales, que son gente que se trata de tráfico humano, que son aquellos, los carteles, los coyotes que tenemos en la frontera y que efectivamente pues hay que tomar medidas. Ahora, lo que es muy importante es que la legislación hay que verla con una lupa. Lo primero es no criminalizar al inmigrante, mucho menos al familiar, porque todos tenemos, sin caernos aquí a coba, como diríamos nosotros, de que tenemos un primo, una comadre, un sobrino, un hermano que muchas veces puede ser ilegal porque su situación así mismo lo dice. Entonces tenemos que ver muy claro quién es cada quien, y eso está en el bill y la legislación lo dice. Determinados casos son aquellos que se van a ver tomados como una lupa, y eso de castigar al empleador porque tú tengas a alguien empleado en un negocio porque haya entrado ilegalmente, creo que también hay que verlo con una lupa y hay que hacer una reforma estatal y federal. Creo que ya llegó el momento de que tanto el gobierno nacional, que lo está utilizando, que es lo que le está pasando a DeSantis, y quiero, antes de que pasemos aquí a la doctora, el problema es que lo que está buscando el gobernador DeSantis es que no se convierta en un estado que hagan lo que llaman illegal dumping, que es, esto ya lo hemos visto antes, el estado de Georgia lo tuvimos con el gobernador Kemp, y él tomó medidas para que el inmigrante ilegal pudiera meterse inclusive a hacer agricultura, ver dónde podía trabajar. Después hay un detalle adicional sobre eso, quiero que Isadora diga lo que piense, porque no es lo único que quiere el gobernador DeSantis. El gobernador DeSantis tiene un cartelito por ahí que dice aspirante a presidente, que lo está... Eso también es verdad. ¿Verdad? ¿Qué piensa Isadora? El problema acá, y mi colega lo dio en el punto perfecto, es el criminalizar al inmigrante y al familiar del inmigrante, porque aunque la ley da ese amplio punto de verlo caso por caso, no especifica cuál es el caso por caso, y al decir que es ilegal el darle, por ejemplo, hospedaje o cualquier oportunidad técnicamente a una persona sin estatus, pone en riesgo a ese ciudadano americano que tal vez nació aquí, cuyos padres aún no han conseguido estatus y viven con su hijo. El hecho de que sea tan amplio, entiendo el deseo debido a posibles elecciones, una posible nominación, de querer pasar esta ley rápido para dar una imagen de un candidato fuerte que puede llevar esta reforma migratoria, pero en sí lo que está haciendo es afectando no solamente al ciudadano americano que vive en la Florida, sino también la economía, porque el segundo punto, aunque esta ley es interesante porque en sí se enfoca en la persona americana, no tanto en el inmigrante, es que acá, por lo menos en la Florida, no podemos negar que el inmigrante es una gran base de nuestra economía y una gran base de esos empleos necesarios que las personas simplemente no pueden cumplir, no pueden llegar, no tenemos suficiente personal. Va a ser para mí interesante ver cómo llegase a afectar esta la economía, más aún cuando tenemos este gobernador proponiendo esta ley con esperanza de tal vez en un futuro estar en la Casa Blanca. Yo no tengo duda que uno de los elementos, no podemos establecer porcentaje, ¿verdad? No podemos decir 38% de la idea es esta, pero sin duda ahí hay un factor político. Ahora, una cosa muy interesante, ¿por qué estas cosas no solo se politizan? Depende del estado, y en el caso de Florida, depende de la nacionalidad también. Porque hubo un momento en que la vicegobernadora cometió un error descomunal en una radio aquí y dijo que iban a enviar autobuses con cubanos a la residencia, no me acuerdo si era o del presidente o del vicepresidente, y se armó una bronca espectacular y no salió ningún autobús con cubanos ni ningún avión con cubanos, porque hay una base extraordinaria de apoyo para, por ejemplo, alguien como DeSantis, ¿no? Eso es correcto, a pesar de que el gobernador sí en su momento, como él se lo había dicho, el presidente Biden le iba a mandar a los venezolanos que habían llegado aquí para Martha's Vineyard, que de eso lo hizo. Ahora, eso también tuvo un factor interesante que tenemos que tener en cuenta, y es donde yo siempre alzo mi voz por los latinos. Los latinos hemos constituido, como dijo aquí mi colega, no solamente los latinos, pero la economía de este país. Nosotros somos el melting pot. Entonces, sí había que hacer algo parecido y drástico, como lo que hizo el gobernador DeSantis, en hacer eso para llamar la atención de la opinión pública de que este es un tema que ya es hora de que todo el mundo se siente a hablarlo como una unidad, como de comunidad, el bien del ser humano, de aquel que está buscando libertad y democracia en este país, aquel que quiere contribuir a la economía de este país y que principalmente, y vamos a estar claros, la minoría principal y de mayor número hoy por hoy no es la African American,
es la latina. Claro. Y la latina es el principal factor que está entrando justamente ilegal por la frontera. Así que creo que ya esto es algo que debe ser un bill bipartisano. Creo que hay que tomarlo bien con una lupa y hay que también ver el punto de vista del gobernador DeSantis. Quiero estar clara, yo no estoy endorsing aquí a nadie, porque si eso va al caso, aquellos que me conocen, he sido bastante trompista hasta el día de hoy, pero apoyo muchas cosas las que hace, pero de igual modo, en cuanto al ámbito jurídico, siempre he sido una persona de que, por ejemplo, yo estoy a favor de los niños de DACA. No creo que tienen que ser criminalizados. El bill ahí dice que ellos no pueden, aquellos que son abogados no pueden ejercer. No pueden ejercer. Entonces tú los vas a castigar porque ellos nacieron aquí. No estoy de acuerdo. Y porque estudiaron, además, y se sacrificaron. Y aparte son americanos. Entonces, gente como nosotros, la organización de nosotros que se llama A Voice for Freedom, una voz por la libertad, aboga por mucho a esa gente de DACA. Entonces, creo que hay que agarrar de la mano, unirnos todos y dejar de politizar el tema migratorio. Cuando se habla de eso, cuando se habla de politizar, el presidente ha dado más vueltas, como dicen, en la calle dicen, tiene más vueltas que una oreja la política migratoria del actual gobierno. ¿Está de acuerdo con eso? 100%, lo vimos desde que se anunció que el título 42, algo que se peleó tanto por eliminar, ahora que finalmente se dice que se va a eliminar, las reformas que hemos visto como propuestas, aún si no llegan al final y están todavía pendientes, han sido reformas que las hemos comparado en su momento con reformas similares a lo que tuvo Trump, a propuestas que vimos en la administración anterior, propuestas que técnicamente van en contra de promesas presidenciales que se hicieron en campaña. Así que hemos visto una vuelta, no diría todavía un 180 porque hay huequitos de por medio, pero una retórica diferente a lo que dijo en campaña. Y muy diferente. Muy no será 180, pero anda como en 100 más o menos, me imagino. Siguen llegando a la línea recta. ¿Verdad? Todavía. En esa dirección se mueve. ¿Sigue siendo entonces trumpista? Hoy por hoy creo que sería más que antes, no tanto porque yo no creo en el mesianismo, pero sí estoy clara de que en este país estamos enrumbados a una segunda Venezuela donde hemos perdido todo lo que es el sistema jurídico y lo que es la libertad de expresión y sobre todo que te castigan jurídicamente por tener una opinión diferente. Y quieren, eso que estamos viendo ahorita es una barrabasada de querer convertirlo en 34 o 36 cargos, un felony de algo que ya ha pasado inclusive el statute of limitation, y va más allá de lo que corresponde a la Constitución de este país. Y eso es lo que perdimos en Venezuela, el Estado de Derecho y el Estado de tener un sistema jurídico que ampara al ciudadano. Y eso no importa si eres presidente o eres el ciudadano a pie. ¿Qué piensas de eso? Bueno, de eso puedo hablarte por 3 horas, pero en sí, igual que estoy totalmente de acuerdo que no queremos una Venezuela acá en los Estados Unidos, también que no queremos un sistema autoritario y una repetición de ese líder déspota, que es lo que vimos en cierta manera en el presidente Trump. Entendemos que tal vez los cargos no son los ideales para llevar a cabo, pero hay varias investigaciones y al mismo tiempo tenemos que mostrar un sistema jurídico en el cual nadie está por encima de la ley, aun si no nos gustan los cargos en contra de la persona. Es algo que, ese sí es en particular algo que no debería ser político y lamentablemente se ha convertido en algo que no debería ser debate, la justicia debería ser ciega, como lo es, pero bueno, aquí estamos debatiéndolo. Fíjense mi ingenuidad, ¿verdad? Reconozco mi ingenuidad. Yo preguntaba porque estaba pensando cuando Trump dijo que lo que venían eran narcotraficantes, violadores, gente que venía a aprovecharse de las circunstancias. Y de verdad, bueno, por lo pronto yo tengo, mi esposa mexicana, viven en la frontera del lado de Texas, se tuvieron que ir del lado de México por el narcotráfico, por las barbaridades que hacen. 99% de la gente que cruza es gente que viene a ver si gana 10, 12 dólares la hora en vez de 20 dólares a la semana. Es así. Eso, es la realidad. Una cantidad inmensa. Entonces, claro, están los exilios. La gente venezolana no es que se estén escapando los violadores y los traficantes de drogas, se está escapando la gente que se está muriendo de hambre por culpa de una dictadura espantosa. Pero tenemos un factor importante y es que no podemos dejar que nosotros perdamos lo que es las instituciones. Y una de las cosas que estamos viendo, por ejemplo, en Venezuela, es que estamos viendo un segundo Mariel. Y lo digo con fundamento y conocimiento de causa. Maduro está agarrando junto con todo ese grupo de narcotraficantes y narcoterroristas que tenemos en un país como Venezuela, y es lo que están mandando para acá, porque esos son ahora los jefes de los carteles, son los que mandan todas esas cárceles de nosotros, también las están limpiando, y lo que están haciendo es que las están mandando para la frontera. Entonces nunca estuve de acuerdo con que Trump dijera eso, creo que le costó caro sus palabras en ese momento.
Claro que era algo importante que lo tenía que decir. Lo que pasa es que, por ejemplo, la gente no toca el tema que estamos perdiendo la mayoría de nuestros jóvenes. Yo tengo un hijo de 15 años y uno de 9. Y en ese grupo de niños de 15 años, la mayoría de los niñitos los estamos perdiendo por la cosa esta de los opiates. Y eso pasa por la frontera. Entonces, si nosotros no atacamos el problema realmente de raíz, va más allá de aquellos que estamos buscando libertad y democracia, familias de nosotros que están buscando prosperidad económica. Voy a dar el caso de Honduras, Santo Domingo, lugares donde hemos estado trabajando nosotros arduamente en A Voice for Freedom, siendo exportadores de democracia y al mismo tiempo poniéndoles casos para desarrollos de una cámara de comercio que puedan vender sus productos aquí. Y mucha gente te dice, pero si es que aquí tenemos las propagandas que dice que vengamos ilegal, que en Estados Unidos pues vamos a tener un mejor vivir. Eso nosotros, como ciudadanos americanos, tenemos una responsabilidad de educar a ese centroamericano, a ese suramericano y darle la oportunidad, porque Estados Unidos también en muchas cosas, y no es el presidente Trump, han sido todos, han sido bastante hipócritas de no ayudar al latinoamericano y al centroamericano de que tenga prosperidad económica por sí mismo. En vez de ir a comprar a China, ¿por qué no compras en nuestros países? Es muy buen punto. Abrió Mariela Sierra Isadora. La realidad es que tenemos que tener en cuenta estos países vecinos, los cuales estamos ignorando más allá de solamente Latinoamérica. El problema principal que hay con la ley propuesta que va a ser aprobada en mayo, sabemos que va a ser aprobada, es que no se está enfocando en el ayudar, sino en el afectar, el hacer un crimen al inmigrante que está aquí por razones muchas veces fuera de su propio control y al ciudadano americano. Así que nuevamente, aquí la economía es lo que rige, más aún alguien que aspira eventualmente tener un puesto en la Casa Blanca, la economía es lo que aquí va a pagar las consecuencias si esta ley es aprobada. Súper agradecido. Por cierto, da para conversar, ella decía, puedo hablar 3 horas, estoy seguro, todos podemos hablar 3 horas y podemos hablar mucho más del tema en días venideros. Por lo pronto, ahora me he pasado bastante de lo que pensaba que íbamos a conversar, porque era muy agradable escucharlas plantear sus puntos de vista, muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a un paréntesis. Al volver, hoy salió el primer pronóstico de la temporada de huracanes. No es mala noticia, no se asuste. Los que están asustados son quienes viven en el sur de Florida, en particular en Fort Lauderdale, con lo que son estos diluvios. Hemos visto gente nadando en la calle. Hubo gente que incluso puso en las redes sociales que en cualquier momento aparecía el arca de Noé. No la hemos visto, esperemos que no sea necesario llegar a eso. Ya vuelvo.